Desde este momento, chiquillos y chiquillas, estamos grabando la clase. Entonces, ¿qué habíamos quedado en este teorema como mencionábamos recién? Tenemos una transformación lineal cuyo dominio es Rn, cuyo codominio es Rm. Entonces, esta transformación lineal es sobreyectiva si, solo si, las columnas de A generan a todo Rm. ¿Ok? Donde A es la matriz que representa a T. Nosotros estamos utilizando también esta notación para denotar que esta matriz es la matriz canónica de T. ¿Qué quiere decir eso? Que es la matriz que representa a T. ¿Qué significa eso en español? Que toda matriz, perdón, toda transformación lineal puede ser representada mediante una matriz. Eso significa que T de X no es otra cosa que la matriz T por el vector columna X. Y eso es sumamente útil. Entonces, en eso mismo, en esa misma línea, es que les quiero mostrar este teorema que está acá, que viene a continuación del teorema que habíamos mostrado recién, en términos de las PPT oficiales del curso, y dice así: tenemos una transformación lineal y A es la matriz canónica de T. ¿Ok? Entonces T es inyectiva si, solo si, las columnas de A son linealmente independientes. Y esto, ¿por qué es interesante este teorema? Porque, de nuevo, si yo quiero saber si una transformación lineal es inyectiva, vamos a tener entonces dos alternativas. Probar que la única preimagen que tiene por imagen el cero es el mismo cero, o bien tomar la matriz canónica de T y probar que sus columnas son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, hagamos la demostración de este teorema. Solamente vamos a hacer la demostración de este teorema con el afán de practicar los conceptos que están involucrados acá. Aquí, ¿qué concepto está involucrado? El de transformación lineal, el de inyectividad de transformaciones lineales y también el de un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar de hacer la demostración de este teorema con el afán de ir repasando los conceptos que hemos introducido en las últimas clases. Solo por eso, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos suponer? Podemos suponer que tenemos una transformación lineal inyectiva. O sea, vamos a hacer esta parte del teorema primero. Porque aquí hay un sí solo sí. Y ustedes saben que un sí solo sí es una doble implicancia, ¿no? Entonces tenemos que asumir que T es inyectiva y probar que las columnas de la matriz canónica de T son linealmente independientes. Y luego asumimos que las columnas de la matriz que representa T son linealmente independientes y con eso probamos que T es inyectiva. ¿Ok? Entonces primero vamos a suponer que T es una transformación lineal inyectiva. Entonces, sea T de Rn a Rm, una transformación lineal inyectiva. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica de esto? Entonces, entonces tenemos lo siguiente, que si t de x es 0, se tiene que, como única alternativa, que x es 0. No hay otra alternativa. ¿Ok? Luego, entonces aquí, en esta parte, repasamos, ¿cierto?, la propiedad importante que satisface las transformaciones lineales que son inyectivas. La única preimagen cuya imagen es 0 es el 0. Bien. Luego, si T es la matriz canónica de T, entonces T de T por el vector columna X es 0 si y solo si X es 0. ¿Verdad? Porque esto de aquí, recordemos que T de X igual 0 es lo mismo, ¿cierto?, que T por X igual 0. ¿Ok? Porque esta multiplicación es la evaluación de esto. Es lo mismo. Así que si esto es 0,
únicamente para x igual 0, entonces tenemos esto que está acá. Ahora, esto es una matriz. Y esto de aquí entonces es un vector columna. ¿Y cómo multiplico una matriz por un vector columna? Repasamos ese concepto entonces. Sería lo siguiente, ¿no? La columna, o sea, perdón, lo vamos a escribir así. x1 por la columna 1 de t más x2 por la columna 2 de t más ¿cuántas columnas tiene esta matriz? Esta matriz es de tamaño o de orden m por n. M por n. Así que tiene n columnas, ¿cierto? La columna enésima de t por x sub n. Ahí Andrés nos pregunta en el chat qué es LI. Recuerda, Andrés, que LI es linealmente independiente. Eso, gracias a Diego también por contestarle a Andrés. Entonces, LI es linealmente independiente y LD es linealmente dependiente. Bien, entonces tenemos esto que está acá. Y esto es 0, ¿cierto? Si, solo si x sub i es 0. Entonces aquí estamos asumiendo que el x es un vector columna que se escribe como x1 hasta x sub n. ¿Verdad? Entonces estamos diciendo que esto ocurre si todas las coordenadas del vector columna son 0. ¿Y por qué lo escribo de esta manera? Bueno, aquí lo que hice fue multiplicar esta matriz por este vector columna y así es como definimos la multiplicación. Y aquí, si esta ecuación se satisface únicamente, esta ecuación vectorial se satisface únicamente para los pesos donde son todos 0, entonces la combinación lineal se llama o se dice linealmente independiente. Definición de linealmente independiente. Un conjunto de vectores se dice linealmente independiente si esta ecuación vectorial se satisface únicamente para los pesos todos iguales a 0. Esto es el conjunto de todas las columnas de T son LI o SLI. Entonces, tener una transformación lineal inyectiva implica que las columnas de la matriz canónica que representa esta transformación lineal forman un conjunto linealmente independiente. Veamos si podemos hacer el recíproco de esta demostración mirando de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que tendría que probar ahora? Probar en este sentido. ¿Qué significa eso? Que deberíamos asumir que las columnas de la matriz canónica de T son linealmente independientes y probar que T es inyectiva. A ver, si las columnas de las columnas de la matriz T son linealmente independientes, entonces esta ecuación vectorial se satisface únicamente para x1, x2, x3 hasta xn, todos iguales y todos igual a 0. Eso muestra que si formamos la matriz que representa T, que sería la matriz que tiene por columnas estos vectores, vamos a tener que esta ecuación matricial se satisface únicamente para x igual 0. Pero esta multiplicación está representando la evaluación de la matriz o de la transformación lineal en cualquier vector y dice que eso es 0 únicamente para el vector x igual 0. Por lo tanto, la transformación lineal es inyectiva. Así que esto en realidad uno lo puede escribir así, ¿o no? Así. Así. Uh, así. ¿Se entiende? Entonces, en esta pequeña frase está, o en ese pequeño apartado, está la demostración de, voy a decirlo así, P implica Q y Q implica P.
Bien. En términos sencillos, si quieres verificar que una transformación lineal es inyectiva y tiene su representación matricial, entonces basta con que verifiques que las columnas de esta representación matricial sean LA. ¿Ok? Entonces esa es la potencia, de nuevo, de tener una transformación lineal, puesto que se puede representar mediante una matriz. Ahora, ¿qué operaciones, chiquillos, chiquillas, se pueden hacer entre funciones? Porque una transformación lineal al final es una transformación simplemente o una función que tiene estas características especiales, por algo se le llama lineal. Pero cuando uno tiene dos funciones, ¿qué puedes hacer entre ellas? Por ejemplo, cuando uno tiene números, ¿qué hace con los números? Los opera algebraicamente. Los puede sumar, los puede multiplicar, los divide. Y si tengo funciones, dos funciones, una función f y una función g, ¿qué puedo hacer entre ellas? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer entre ellas? ¿Algo? Ah, que ninguna se puede reescribir en términos de otra. Ok, pero pensémoslo mira, pensémoslo en términos así muy muy sencillos, en términos algebraicos. Si tú tienes si tienes números, tú puedes sumar y restar números, ¿cierto? Puedes multiplicar números. ¿Y qué se puede hacer entonces con funciones? ¿Se pueden sumar funciones o no? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Sí. Tal vez la pregunta que yo hice, ustedes pensaban que yo estaba buscando una respuesta así como difícil. No, ¿cierto? Como decía Tatiana, eh, puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo sumar funciones, puedo restar funciones. Ahora, en este caso no puedo establecer una división entre funciones, porque la función división entre dos funciones significa que voy a dividir las imágenes. Y para dividir las imágenes deberían ser números. Y si tenemos, por ejemplo, una transformación lineal, supongamos que esto va de, no sé, de Rn a Rm, ¿sí? Y una transformación lineal que vaya de Rm a Rp, dos transformaciones lineales. Entonces estas dos transformaciones lineales, sus imágenes, eh, no las puedo dividir, porque no tenemos una división de vectores definida. ¿Ok? Así que las puedo sumar, tal vez, pero fíjense aquí en este caso, como definí las transformaciones lineales, no puedo definir aquí una suma. Si aquí hubiese sido un Rn y aquí un Rm, sí, las puedo sumar. Pero ¿qué más puedo hacer entre funciones aparte de sumar, y multiplicar cuando se puede y dividir cuando se puede? ¿Qué más puedo hacer? Hay una operación más que se puede hacer entre funciones, que se utiliza bastante. El... No me acuerdo el nombre de la operación, pero me acuerdo que se denomina con una O entre las dos funciones. F o G, por ejemplo. Ya, bien Alejandro, ¿te acuerdas? Eso se Ah, llamaba la composición, ¿cierto? sí. Sí, excelente. Sí, podemos hacer composición de funciones. Entonces, de acuerdo a la forma en que hemos definido T y S, creo que podemos hacer una composición, ¿o no? A ver, si esto es Rn y esto es Rm y esto de acá es Rp, entonces T iría de Rn a Rm y S iría desde Rm a Rp, ¿cierto? Entonces sí podemos hacer la composición, que sería, aquí tomo un X, vía T obtengo T de X. Sí, Jorge, estamos grabando la clase. Y desde, y aquí, este es el dominio de R, es el dominio de S, el dominio de S. Por lo tanto, T de X es una
preimagen para S, así que puedo evaluar S en t de x. Puedo hacer S evaluado en t de x. Así que sí, como hemos definido esto, podemos hacer la composición S compuesto con t de x. Así que puedo definir esto. Ya, ok. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Por qué me acuerdo de la composición de funciones? Porque nosotros sabemos que toda transformación lineal se puede representar por una matriz. Y ese compuesto con t, si son transformaciones lineales, ese compuesto con t resulta ser una transformación lineal. ¿Sí? Entonces esto lo voy a dejar así. Lo voy a escribir aquí. Entonces, ese compuesto con t, que sería una función con dominio en Rn y con codominio en Rp, ¿verdad? Es también una transformación lineal. ¿Ya? Se puede probar súper fácil. ¿Qué es lo que hay que probar? Que la composición evaluado en x más y resulta la composición en x más la composición en y la composición evaluado en alfa por x resulta alfa por la composición evaluado en x. ¿Ok? Las propiedades de transformación lineal que son estas dos. Entonces, se puede probar esto. Eso lo pueden hacer ustedes porque es bastante sencillo, así que lo podemos dejar como ejercicio. Bien. Ahora, como esto es una transformación lineal, y aquí voy a hacer una pregunta, que su respuesta es bastante sencilla, pero es para fijar que cada vez que tengo una transformación lineal, puedo pensar en este caso, si esto es una transformación lineal, ¿qué existe que le puedo asociar a esta transformación lineal? ¿Una matriz? Ah, no, Una perdón. matriz. Sí. Sí, súper, una matriz. Y como también muy bien, Diego, escribiste ahí en el chat, matriz por matriz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la representación matricial de la composición de ese compuesto con T, y uno de aquí puede motivarse a definir la multiplicación de matrices. Entonces, noten la construcción que vamos a hacer. Transformaciones lineales son transformaciones finalmente, entonces son funciones. Y como par de funciones, si escojo dos transformaciones lineales, entonces puedo hacer composición de funciones. Ok. Y lo interesante es que la composición de funciones resulta de nuevo en una transformación lineal. Y por ser una transformación lineal, entonces le podemos asociar una matriz. Vamos a buscar la matriz asociada a esta transformación lineal, que es una composición de dos transformaciones lineales, y a partir de ella vamos a definir la multiplicación de matrices. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, luego, a ver si podemos hacerlo. S compuesto con T de X no es otra cosa que S evaluado en T de X. Pero, ¿qué es S evaluado en T de X? Esto es la representación matricial de S, ¿cierto? Multiplicado por el vector T de X. Esto es un vector, ¿cierto? A ver, S es una matriz que va de tamaño P por M. ¿Ya? ¿Y quién es T de X? T de X es el vector columna que tiene M filas, una columna. ¿Y cómo se obtiene esto que está aquí? ¿Qué es lo que debería hacer? Lo que deberíamos hacer entonces es multiplicar cada entrada de T de X, cada entrada de T de X por cada columna de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para definir esto, esto sería entonces la matriz de P por 1 que multiplica a S por cada entrada que está acá. Entonces esto lo vamos a escribir así de esta manera. A su vez, T de X se puede escribir como lo que sigue, ¿no? T de X se puede escribir así. Esto sería S, y aquí esto sería así.
T por X. ¿Está bien? Entonces, esto lo que nos va a ayudar, entonces, o lo que queremos hacer es definir esta multiplicación de estas dos matrices. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Recordar que T de X no es otra cosa que T evaluado en la suma de I de 1 hasta N de xy por los vectores E sub i. ¿Sí? ¿Qué escribí acá? Recuerden que x es un vector de Rn. Y como x es un vector de Rn, se puede escribir como combinación lineal del conjunto de los vectores de la forma E sub i. Porque estos vectores, los vectores de la forma E sub i, generan a todo Rn. Y como esto es una transformación lineal, T se puede escribir en esta evaluación como esta suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo S multiplicado por esta suma. Que no es otra cosa que la suma de i de 1 hasta n de x sub i por, ¿cierto? La matriz S por T de E sub i. Y esto de aquí es S por T evaluado en E sub i. Y si recordamos, cuando tenemos una matriz T, que es la representación canónica de la transformación lineal T, sus columnas son de esta forma. T de E1, T de E2, hasta T de E sub n. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, tenemos la matriz S que está siendo multiplicada por cada una de las columnas de la matriz T. En otras palabras, si tú definimos la matriz S compuesto con T como la matriz que tiene en sus columnas a los vectores columnas resultantes de multiplicar S por T de 1, la segunda columna, S por T de 2, hasta S por T de n. Entonces, y aquí voy a subir un poquito para que se vea un poco mejor, yo creo que está ahí. Entonces, S compuesto con T de X, que íbamos en esta línea, así que la voy a copiar y la voy a pegar acá, se puede escribir como la multiplicación de esta matriz, que está acá, por el vector X. ¿Cómo se multiplica una matriz por un vector columna? Tomas cada una de las columnas de la matriz y cada una de estas columnas la multiplicas por las componentes del vector X. ¿Verdad? Así que si hemos definido la matriz composición de esta manera, entonces tiene sentido que esta suma sea esta multiplicación de matrices.
¿Ok? Ahora, noten por favor que es en este paso de aquí, ¿sí? Que tengo aquí, que yo puedo pensar en esto. Lo voy a escribir en rojo. Yo puedo pensar en esto. Puedo pensar como si esto fuese igual asociando así a S de X. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En rojo, igual a S por T X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta matriz la defino como la multiplicación de estas dos, o al revés. Esta multiplicación de estas dos matrices la defino como esta matriz. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que S por T lo puedo definir como la matriz que tiene en sus columnas esta matriz. En otras palabras, multiplicar una matriz S por una matriz T resulta en ser la matriz que tiene por columnas en la primera columna la matriz S multiplicada por la primera columna de T. La segunda columna sería la matriz S por la segunda columna de T y así sucesivamente. Esta matriz dijimos que era de orden. Esta de acá era de orden P por M. Esta de aquí era de M por N. Y es claro que esta matriz entonces resulta de P por N por su construcción. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que repita algo de este argumento? ¿Qué es lo que... Tatiana, por favor, no sé si habías... o Alejandro, no sé quién había prendido su micrófono. La profe iba a decir, parece que nadie. Ya, ok. Para que después revisen esta parte de la clase cuando la subamos hoy en la tarde a YouTube, ¿sí? ¿Qué es lo que cuál es el afán que estábamos persiguiendo? ¿O cuál es el objetivo eso? ¿Cuál es el objetivo que estábamos persiguiendo? El objetivo que estábamos persiguiendo era efectivamente esta parte de acá que está escrita en rojo. Queríamos definir la multiplicación de matrices. ¿Y cómo vamos a definir la multiplicación de matrices? De esta manera que está acá. Pero, profe, ¿cómo se te ocurre, cierto? ¿Cuál va a ser la forma en que vas a multiplicar matrices? Esta es la razón, y la repito una vez más. Dado que S y T son transformaciones lineales, entonces cada una de ellas tiene una representación matricial. Y como tienen representación matriciales, entonces, al hacer la composición de ese compuesto con T, entonces esto va a ser S evaluado en T de X, esto va a ser la matriz S por el vector columna T de X, y T de X no es otra cosa que el vector columna, perdón, que la multiplicación de T por el vector columna X. Si yo me imagino que puedo, por un momento, eliminar, aquí hay un paréntesis cuadradito, lo voy a poner redondo, ¿sí? No voy a hacer nada más que ese cambio. Me imagino que puedo entonces eliminar un momento los paréntesis. Entonces justo aquí me doy cuenta que dice S por T. Entonces si logramos encontrar la matriz que representa a la transformación lineal S compuesto con T, estaré encontrando la multiplicación de S con T. ¿Ok? Me imagino que puedo hacer esto. Esta parte aquí, eliminar los paréntesis. Entonces finalmente, si encuentro la transformación, la matriz que representa a ese compuesto con T, voy a poder definir esta multiplicación. Y en este desarrollo sencillo, creo yo, ¿sí? Encontramos efectivamente a la matriz que representa a ese compuesto con T, y por lo que yo mencioné recién, digo, entonces, dado que esta matriz es la matriz que representa a ese compuesto con T, y esta matriz la puedo igualar a este producto, voy a definir
el producto de ese compuesto, el producto de una matriz S con una matriz T, de esta manera. Lo voy a escribir en la siguiente página. Entonces, con lo anterior definimos. Con lo anterior definimos lo siguiente. Vamos a tomar dos matrices. Sean A una matriz de orden m por n con coeficientes reales. Y B una matriz de n, en este caso de n por p con coeficientes reales. ¿Ok? Con coeficientes reales. A ver, quiero multiplicar solamente para que los órdenes me coincidan. Esto podría ser de... Quiero hacer B, A por B. Ya, sí está bien. Con coeficientes reales. Definimos el producto de A por B. Esta matriz es una matriz de M por N y B es una matriz de orden N por P. Como la matriz, digamos, P de producto. ¿Y cómo la vamos a definir? Esta matriz tiene orden M por P. ¿Quién va a ser P o la matriz A por B? Va a ser la matriz que es A por B1, A por B2, A por B. ¿Y cuántas columnas tienes tú? P. Esto es exactamente esto que está acá. S por la primera columna de T. S por la segunda columna de T. S por la columna enésima de T. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Entonces así definimos el producto. Con esta definición yo esperaría entonces, chiquillos, que ustedes se den cuenta, que nos demos cuenta que multiplicar matrices es tremendamente sencillo. Tremendamente sencillo. Con esta definición. Por ejemplo, ¿qué necesito? Voy a tomar una matriz de orden, no sé, 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Esta matriz es de 2 por 2. ¿Qué es lo importante? Desde la definición, si esto es n, esto tiene que ser n. Entonces, si lo voy a multiplicar, voy a hacer A por B. Entonces, B, por ejemplo, debería ser de 2 por algo. 2 por 3, 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. 1, 0, 2, 0, 0, 4. ¿Ok? ¿Y cómo defino A por B? A por B es la matriz de orden M por P. Eso sería 2 por 3. ¿Y qué es lo que hago? Tomo la matriz A. La vamos a escribir acá, afuera. Tomo la matriz A y lo multiplico por la primera columna de B. Sería 1, 2, 3, 4. Y lo multiplico por la primera columna de B. ¿Eso cuánto resultaría? 1 por 1 por 1, 1. 2 por 0, 0. Entonces esto es 1. 3 por 1, 3. 4 por 0, 0. Lo sumo, 3. Y voy a escribir aquí A por la segunda columna. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí sería la segunda columna 0, 0. Obviamente eso me va a dar el vector columna 0, 0. Y A por B3. ¿Sí? Esto sería 1, 2, 3, 4. 2, 4. Lo vamos a escribir acá al lado. Entonces sería 1 por 2, 2. Y después 2 por 2 y 2 por 4, 8. Creo que eso me da 10 al sumar, ¿cierto? Y después sería 3 por 2 son 6. 4 por 4, 16. Y 16 y 6, 22. Entonces tengo esto. ¿Quién es A por B? Es la matriz que en su primera columna tiene A por B1,
En su segunda columna tiene A por B2 y en su tercera columna tiene A por B3. O sea, es la matriz 1, 3, 0, 0 y si la suma anterior la hice bien, 10, 22. Una matriz de 2 filas, 3 columnas. ¿Cierto? Nice, dice Diego. ¿Queda claro, chiquillos y chiquillas, cómo se multiplican matrices? Sí, profe. Sí, Sí. profe, como la misma lógica que multiplicar por vector. Es la misma lógica de multiplicar por vector. Exactamente. Exactamente. Ahora, esto se puede hacer incluso de otra manera. Mira, voy a exhibir esta proposición, ¿ya? A continuación, no la voy a demostrar. La demostración está en las clases oficiales del curso. Ahí se cuenta largo y tendido porque es cierto. El semestre pasado lo hice en clases, pero la verdad es que toma mucho, mucho tiempo hacerla. No es difícil hacerla, ¿ok? No es difícil llegar a la demostración de esto, pero sí toma mucho tiempo. Y como tenemos poco tiempo, entonces la voy a omitir. Para aquellos que deseen revisar la demostración de esto, entonces lo pueden hacer y después me preguntan en una próxima clase o en mi horario de consulta si quieren revisar la demostración con más detenimiento de lo siguiente. Miren. Aquí hay una regla para multiplicar matrices. ¿Qué es lo que dice esta cosa? Leámoslo juntos. Vamos a tomar dos matrices, sea una matriz A y B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos multiplicar matrices de forma distinta a lo como lo hemos hecho, pero por supuesto obteniendo el mismo resultado? Entonces, sean A y B dos matrices que se puedan multiplicar. Nos dimos cuenta de antes que el orden de las matrices es importante, ¿no? Si la fila de A está dada por A sub I1, A sub I2, A sub IN, la fila iésima de A. Supongamos que tengo la fila 3 de A. Entonces esto sería A31, A32 hasta A3 sub N. Bien, entonces en este caso estamos pensando que tenemos aquí una matriz A de N columnas. Bien, y la columna J de B está dada por este vector columna. Entonces supongamos si tuviésemos la columna Jésima de B y J vale 4, entonces esto sería B1 4, B2 4 hasta Bn 4. Entonces, la entrada IJ de la matriz producto está dada por esta suma que está acá, que se escribe así en notación de sumatoria. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Cómo multiplico matriz ocupando esto? Mira. Ejemplo. Para que pensemos, para que no veamos que esto es chino mandarín. Me voy a devolver solo para copiar las matrices anteriores. Para que veamos que nos resulta lo mismo. ¿Qué matrices eran? Ya se me olvidó. La matriz favorita del curso, 1, 2, 3, 4, de 2 por 2. Y la matriz no tan favorita del curso, que sería la matriz 1, 0, 2. Y creo que era 0, 0, 4. Oh, mi memoria es terrible. 0, 0, 4. Entonces, ¿cuál es el orden en que puedo multiplicar? 2 filas, 3 columnas. Puedo hacer A por B, ¿o no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 1, 0, 2, 0, 0, 4. ¿Qué es lo que dice esta proposición? Que la entrada 1, 1, voy a escribirlo solo una vez, la entrada 1, 1, dígame. La multiplicación entre matrices no es conmutativa entonces, perdón. Qué buena observación. ¿Y por qué concluyes eso? Porque para obtener la cantidad de filas y de columnas o de cuánto por cuánto en la matriz, se toma el primero, digamos, de la primera matriz y se dice que es por el segundo de la segunda matriz. Pero en este caso, si es que yo pusiera el B por A, sería 2 por 2 la matriz, no de 2 Exacto. por 3. Muy buena observación. Automáticamente desde la definición que nos hemos dado de multiplicación de matrices, uno se da cuenta
de que no es conmutativa. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que escribí mientras conversábamos con su compañero? Quiero obtener la primera entrada de esta matriz producto. ¿Sí? Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. ¿Qué es lo que dice? Se tiene, tomas A1K. Esto es fila, columna, fila, columna. Cuando tienes la entrada 1, 1, para la matriz A, dejas fija la fila 1. Y cambias K. K vale 1, K vale 2. K vale 1, K vale 2. Y BK1. Aquí que está fija la columna. La columna. Y cambio K vale 1, K vale 2. Entonces multiplico esta entrada por esta entrada por esta entrada y los resultados los sumo. Es decir, en palabras todavía más fácil, toma esta fila, lo quiero escribir con rojito, toma esta fila y multiplícala por esta columna. Entonces, ¿eso cómo sería? Estoy buscando el puntero láser. 1 por 1, 1, más 2 por 0, 0, y 1 más 0, 1. ¿Ok? Quiero escribirlo con negro. Ahí escribí la primera entrada. Entonces ahora voy a encontrar la segunda entrada. La segunda entrada es A, B, primera fila, segunda columna. La suma de K igual 1 hasta N. A2K por B, K, primera fila, ¿cierto? Entonces aquí sería primera fila, dije. A1K, BK2. Primera fila, segunda columna. ¿Qué se mantiene fija? La fila. 1, 2. ¿Qué se mantiene aquí? Fija. La columna. ¿Qué columna es? La 2. 0, 0. O sea, hay que multiplicar de nuevo esta fila, pero ahora por esta columna. Entonces es 1 por 0, 0, más 2 por 0, 0, lo sumo, 0. Y a ustedes se dieron cuenta entonces que si quiero construir la tercera entrada de la primera fila, es decir, la tercera entrada de la primera fila, tercera columna, la tercera entrada de la primera fila, entonces no será otra cosa que multiplicar esta fila por la última columna. Y eso entonces es 1 por 2, 2, y 2 por 4 son 8, y eso es 10. Ya. ¿Y cómo obtengo entonces la segunda fila de esta matriz? Exactamente igual que lo anterior, ocupando, por supuesto, esta definición para las entradas de cada fila y de cada columna de estas matrices. Entonces, ¿qué sería? Esta fila por esta columna, esta entrada. Esta fila por esta segunda columna, esta entrada. Esta fila por esta tercera columna, la última entrada. Eso sería entonces 3 por 1, 3, más 4 por 0, 0. Lo sumo me da 3. No sé por qué lo escribí con verde. Y luego 3 por 0, 0, más 4 por 0, 0. Lo sumo 0. 3 por 2, 6, más 4 por 4, 16. Y 6 y 16, dijimos que era 22. Ya no me acuerdo. Ahí está. ¿Se entendió cómo se multiplican matrices? Ocupando esta proposición. Sí, profe. ¿Sí? De todas las formas que se ocupan cuando uno va a hacer cálculos, se ocupa esta. ¿Ok? Y en ciertas demostraciones ocupamos esta forma y la anterior. ¿Ok? Dependiendo de lo que uno quiera demostrar. Entonces, con eso hemos introducido el cómo se multiplican matrices de distintas maneras,
obteniendo siempre, por supuesto, el mismo resultado, la incógnita grande que les debería quedar a ustedes como profesores que esta proposición que tú acabas de exhibir coincide con la definición que tú diste delante de multiplicación de matrices. ¿Cómo eso es posible? Bueno, si tienes esa necesidad, hay que ver la demostración. Entonces, ¿qué propiedades satisface la multiplicación de matrices? Así, miren, miremos rápido de A a B, de A hasta E, e intentemos encontrar la conmutatividad. Y como bien mencionaba su compañero, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Porque, aunque en algunas ocasiones se pueda hacer A por B, no siempre se va a poder hacer B por A. Y aunque se pueda hacer A por B y B por A, aún así los productos resultantes no son necesariamente el mismo. ¿Ok? Y con las dos definiciones que hemos dado delante, o sea, es una sola definición de multiplicar matrices, solo es una, es esta, que está acá, y esta forma de definir la multiplicación de matrices coincide con esta proposición. ¿Ok? Así que es solo una definición. Con la forma en que hemos definido la multiplicación de matrices, no es difícil probar que la multiplicación de matrices es asociativa, el producto se distribuye sobre la suma, tanto por la izquierda como por la derecha, y cuando multiplico un escalar por una matriz, por un producto de matrices, se asocia también de esta manera. Pero sí, esto es súper interesante. Aunque no haya conmutatividad, sí hay un elemento neutro. Sí hay un elemento neutro. Eso quiere decir que existe una matriz llamada matriz identidad, que al multiplicarla por cualquier matriz A, tanto como por la izquierda como por la derecha, cuando son cuadradas, por ejemplo, entonces resulta la misma matriz A. Observación. Si Pero ahí dice que cuando lo multiplica por la izquierda, ¿sí? tiene distinta el sub m, y en la derecha está sub n. No sé, si es que eso será como relevante. Claro que lo es, porque eso en este caso, estas matrices inversas, perdón, identidades por la izquierda y por la derecha van a depender del orden del app. Si esta es una matriz de de m por n, entonces necesito la matriz i sub m. Y lo mismo por la derecha sería i sub n, porque el orden es importante en este caso. Así que claro que es relevante. Cuando tú tienes una matriz cuadrada, entonces m y n coinciden, ¿cierto? Entonces, la matriz i sub n, que va a ser cuadrada, que es la matriz que tiene en su diagonal unos, y todas sus demás entradas son 0, es tal que a por i es lo mismo que i por a, y en este caso, esto es a. A i sub n se le llama matriz a identidad. Esta es la matriz cuadrada, que para matrices cuadrada actúa como el 1 real. Entonces sí tenemos, para las matrices cuadradas, ¿cierto? Esta matriz que actúa como el 1 de números reales, ¿cierto? En términos de multiplicación. ¿Qué otra propiedad les parece que falta acá? Miren, para las matrices cuadradas, elementos de identidad en este sentido, una identidad en este sentido cuando las matrices no son cuadradas, asociatividad, distributividad. Ya sabemos que no hay elementos, no conmutan, pero si hay un elemento neutro, ¿qué les parece que falta ahí también? Un elemento nulo, como que mate todo.
Ya, ok. Porque está el 0, porque existe ya matriz 0, 0, 0. Sí, así que hay un elemento así como que aniquilador, ¿o no? Sí, un elemento absorbente, creo que se llamaba en multiplicación. Ya, ok, llamémosle absorbente. Hay un aniquilador absorbente que sería el cero. La matriz nula, ¿no? Que tiene todas sus entradas cero. Bien. ¿Y qué faltaría entonces? ¿Qué falta? Asociatividad, distributividad, elemento inverso. Y me voy a saltar otro. Conmutatividad. Y ahí me salté uno. Entre el elemento inverso. Oh, ahí lo dije. Que soy mal profe. Elemento neutro. ¿Y cuál faltaba entonces? El elemento inverso. Gracias, Diego. Elemento inverso, ¿no? Falta eso. ¿Qué sería el elemento ¿Quién sería el elemento inverso de A? ¿Qué propiedad tendría si es una matriz? Si es una matriz, ¿qué propiedad debería tener el elemento inverso de A? Cuando lo multiplicamos por A, hace que se vaya 1. Exacto. ¿Y quién es Más o el menos. 1 en las matrices cuadradas, por ejemplo? Tira. El 1, 0, 0, 1. Exacto, la identidad. Entonces ahí hay una buena pregunta, ¿cierto? Profe, mira, aquí hay muchas propiedades que se parecen a las propiedades que satisfacen la multiplicación de números reales y la estamos imitando de cierta manera con matrices. Ya, ok, la conmutatividad no existe. Y ahí hay un elemento identidad cuando las matrices son cuadradas en este sentido. Entonces, si hay elemento identidad, ¿habrá elemento inverso? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué pregunta me estoy haciendo? Pregunta. Si, ¿Por qué voy a tomar matrices cuadradas? Porque recuerden, ¿cierto? Que un quinto es el inverso multiplicativo de 5 porque 5 por un quinto es lo mismo que un quinto por 5 es lo mismo que 5 por un quinto es lo mismo que 1. ¿Ok? Entonces, para que la multiplicación quede bien definida entre matrices en ambos sentidos, los órdenes tienen que coincidir. Entonces, por eso me voy a tomar matrices cuadradas en esta pregunta. Si A es una matriz cuadrada de n por n con coeficientes reales, entonces la pregunta es, ¿existe B? Matriz cuadrada, ¿cierto? Tal que A por B sea lo mismo que B por A, sea lo mismo que la matriz identidad de orden n. Esa es la pregunta. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí que debe haber una, o sea que se puede hacer, solo que los parámetros van a ser como súper específicos, tipo que el tal tipo de número con el que lo va a contrarrestar tienen que estar en la misma posición, por así decirlo, o con una posición parecida. O sea, tú Sí, apuntas, Diego, se que podría. lo que tú dices, Diego, es que puede haber elemento inverso multiplicativo, pero bajo ciertas restricciones. Eso. Ya, eso es lo que apunta Diego. Veamos si su compañero, yo creo que Diego tiene razón. Ya, que sea de orden n por n, esta cosa puede ser tan grande o tan pequeña como uno quiera. ¿Les parece que lo veamos para matrices primero de orden 2? ¿Qué pasa si n es 2? Entonces, vamos a suponer que A es de la forma A, B, C, D. Cualquier matriz de orden 2 por 2. Entonces, si B, una matriz de 2 por 2 en R, es tal que A por B es igual a B por A, y eso es igual a la identidad, debe ocurrir que ya vamos a pensar que B tiene entrada, tengo que encontrar D, ¿sí? Tiene que ocurrir que
A por B. Y vamos a pensar. Y B es nuestra matriz que yo estoy buscando. Esta es dada. Esta la tengo que encontrar. Por encontrar. Entonces, eso significa que B debería. Que tengo que pensar que las entradas de B son incógnitas. Y eso debería ser al menos esto. 1, 0, 0, 1. Y por supuesto en el producto en el otro sentido también. Pero al menos debería ocurrir esto, ¿no? Entonces es claro que si tengo una matriz de 2 por 2, tengo 4 incógnitas a encontrar. Recuerden eso. Si tengo una matriz de 2 por 2, tengo 4 incógnitas a determinar. ¿Y qué debe ocurrir? Entonces multipliquemos estas matrices. Entonces A por x1. Voy a hacer esta multiplicación solo para repasar cómo se multiplican matrices. Voy a subir esto hasta ahí. O para que no quede todo tan junto, me lo voy a llevar a otra hoja. ¿Ya? Porque tenemos hojas infinitas. Aquí. Debe ocurrir que A por x1 más B por x3. Estoy formando la matriz producto. S por S más S por S. Segunda entrada. A por x2 más B por x4. La entrada de la segunda columna. C por x3. Segunda fila, perdón. Más aquí un 1. C por x1 más D por x3. Y después tengo que multiplicar esta fila por esta columna. Sería C por x2 más D por x4. Y eso tiene que ser igual a 1, 0, 0, 1. Tengo una matriz de 2 por 2 y la matriz que tengo que encontrar entonces tiene 4 entradas, por lo tanto tengo que encontrar 4 incógnitas. Y aquí tengo dos matrices que son iguales. Sabemos que dos matrices son iguales si sus entradas coinciden. Eso quiere decir que AX1 más BX3 debe ser igual a 1. Y AX2 más BX4 tiene que ser igual a 0. Estoy comparando entrada con entrada. Y CX1 más DX3 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y CX2 más DX4 tiene que ser igual a 0. Y aquí formo entonces... Debe ser igual a 1, profe. El Muchas último. gracias, muchas gracias. Igual a 1. Me entusiasmé mucho. Debe ser igual a 1. Entonces formamos un sistema de ecuaciones. Oh, ahí aparecieron los sistemas de ecuaciones de nuevo. Cuatro ecuaciones, 4 incógnitas. Un sistema cuadrado. ¿Ok? ¿Y tenemos herramientas para resolver sistemas de ecuaciones? Sí. ¿Cierto? Que son No hagas Las esas matrices. las matrices. no Entonces, hagas esas preguntas, mire que la matriz de arriba la mira feo. sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando, chiquillos? Miren qué interesante esto. Estamos resolviendo un problema de matrices con matrices finalmente, ¿o no? Porque el problema de determinar si para una matriz cuadrada de orden 2 por 2 existe su inverso multiplicativo, deriva en un sistema de ecuaciones. Y nosotros sabemos que las matrices, en particular la matriz ampliada y la reducción por filas, ¿cierto? O las operaciones elementales a partir de la matriz ampliada que representa este sistema de ecuaciones, nos va a llevar a la solución. ¿Ok? Para que no nos demoremos, esto también está en las PPTs del curso. Esto es simplemente armar la matriz ampliada y escalonarla. Nos va a llevar a lo siguiente. Que x1, voy a escribirlo acá, tiene que ser de la forma d dividido en a por d menos bc. Estoy viendo las notas del curso. Ahí está resuelto el sistema completo. No voy a perder tiempo en eso porque es un sistema súper sencillo de resolver. Sabemos resolverlo. ¿Ok? Así que más que la operatoria algebraica nos vamos a dedicar a observar las condiciones si es que existen sobre las entradas de la matriz A para que tenga inversa. Como decía Diego, profe, yo creo que deben haber condiciones.
¿Ok? Y aquí mientras yo voy escribiendo las soluciones, notarán entonces que hay una condición, ¿o no? O sea, esto significa que la matriz B debería ser esto, ¿no? D dividido en A por D menos B por C menos B, A por D menos B por C, y aquí menos C, A por D menos B por C, y aquí A por D menos B por C. Estamos haciendo las veces que resolvimos el sistema de ecuaciones. Entonces, chiquillos, chiquillas, toda matriz A cuadrada de orden 2 por 2 tiene inverso multiplicativo. Sí, no y por qué. No necesariamente. ¿Por qué no No necesariamente, Alejandro? Porque los denominadores se pueden hacer cero en cumplidas ciertas condiciones y eso haría que no exista la división. Se muera todo. Excelente. Súper bien, Alejandro. Muy buena respuesta. No toda matriz cuadrada de orden 2 por 2 al menos tiene inverso multiplicativo, porque estos denominadores podrían hacerse cero. Y noten por favor que este denominador, lo bonito es que es igual en todos. En todas las entradas tengo el mismo denominador. Por lo tanto, la matriz B tú la puedes escribir así. La matriz B la puedes escribir, ¿cierto? El escalar AD menos BC por la matriz D menos B menos C A. ¿Y qué es lo hermoso también de esto? Ya, primera pregunta, ¿cierto? O primera respuesta. ¿Toda matriz cuadrada de orden 2 por 2 tiene inverso multiplicativo? No. Son todas aquellas donde este número sea distinto de 0. Entonces vamos a escribir esto acá. Note que A tiene inverso multiplicativo, sí y solo sí, ¿cierto? En este caso, A por D menos B por C es distinto de 0. ¿Ok? Ahora hagamos alusión a la forma del inverso multiplicativo. Miren, esta es la matriz A y este es su inverso multiplicativo. Qué bonito es el inverso multiplicativo porque este número es común para cada uno de los divisores, por eso lo pudimos sacar. Y segundo, porque el inverso multiplicativo, fíjense bien, es súper fácil de obtener. Es como, cambio el orden de A con D y esto les cambio el signo. Cambio el orden de A por D y esto cambio el signo. Tenemos una fórmula muy sencilla de recordar para determinar el inverso multiplicativo de las matrices que satisfagan esta condición. ¿Ok? Lo que acabamos de decir lo podemos resumir en el siguiente teorema. Miren. Vamos a mostrar un teorema y un corolario al tiro. Que está aquí. Dice lo siguiente este teorema. Considera una matriz A de 2 por 2 con entradas A, B, C y D tal que este número sea distinto de 0. Entonces A es no singular, es decir, que posee inverso multiplicativo, que vamos a denotar como A a la menos 1, si y solo si este número es distinto de 0. Es decir, A posee inverso multiplicativo, que vamos a denotar como A a la menos 1, si este número es distinto de 0 y el inverso multiplicativo se obtiene de esta manera. Al inverso multiplicativo de una matriz A le vamos a llamar matriz inversa de A. ¿Ok? Al inverso multiplicativo de una matriz A lo vamos a denotar como A a la menos 1 y le vamos a llamar matriz inversa de A. Y a este número de acá le vamos a llamar el determinante de A. Por eso está este corolario. Es decir, ¿cierto? Una verdad que se desprende de una verdad mayor. Una matriz de orden 2 por 2 es invertible o posee inverso multiplicativo si solo si el determinante de A es distinto de 0. Interesante, ¿ah? Bueno, esto resultó sencillo porque el orden de la matriz era de 2 por 2. ¿Cierto?
Pero qué ocurrirá si el orden de la matriz es mayor que 2? ¿Cuántas incógnitas tuvimos que determinar para una matriz de 2 por 2? ¿Cierto? Ahí en el chat me contestan. 4, dice Ignacio. ¿Sí? Ah, no había visto en el chat que Diego se había asombrado porque el denominador es el determinante. Sí, el denominador es el determinante. Esto es muy hermoso. Y entonces, si tengo una matriz de 10 por 10, ¿cuántas incógnitas voy a tener que determinar? 100, exacto. Entonces, el número de incógnitas crece en orden n cuadrado, donde n es el número del tamaño de la matriz. Así que irse por esta vía para determinar la inversa de una matriz parece ser que no es muy bueno. ¿Sí? O sería tremendamente laborioso. Profesor, Dígame. antes de que continúe con... estamos en la hora. Sí. Sí, muchas gracias por recordarlo, Alejandro. ¿Alejandro fue? Sí. Sí. Muchas gracias por recordarlo. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, Profe, una pregunta cortita. ya, una pregunta cortita. ¿Qué diablo se supone que es el determinante? El determinante es este numerito de acá. O sea, sí, más bien, ¿para qué? Ah, ¿y para qué sirve? Sirve para determinar, voy a ocupar esa palabra, si una matriz tiene inversa o no. Una matriz cuadrada, ¿te acuerdas? Mira, devolvámonos Vale. una hacia atrás. Esta es a la menos 1 finalmente, ¿no? Ajá. Y a la menos 1 existe si este denominador es distinto de 0. La única condición que debe satisfacer a para que su inverso multiplicativo a la menos 1 exista es que este denominador sea distinto de 0. Entonces a este denominador le llamamos el determinante de a. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, como spoiler para la próxima clase, vamos a utilizar las operaciones elementales para determinar el inverso multiplicativo a la menos 1, la inversa de a de una matriz. Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Fue como